¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Bien, gloria a Dios. Gracias por esas alabanzas. Caminar en victoria, andar en victoria. Vamos a orar para iniciar nuestra última temática de esta larga serie. Que realmente Dios nos pueda guiar, tocar, estimular a un cambio más en nuestra vida. Señor, te alabamos y glorificamos tu nombre, porque solamente tú eres santo, Señor. El único que puede darnos las fuerzas, oh Dios, para levantarnos como las águilas. El único, Señor, que brinda un amor incondicional, un amor abrazador, un amor sustentador, un amor de consuelo, un amor que siempre va a estar allí, en nuestras luchas, en nuestras pruebas, en nuestras dificultades. Permite que nuestra alma pueda, Señor, anhelar en esta noche tu palabra, para crecer, Señor, en sabiduría y en conocimiento. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, en esta noche llegamos al final de nuestra serie, la santidad a través del sufrimiento. Y es bueno recordar, terminando, ¿verdad?, el mes de mayo, lo que hemos venido tocando, domingo tras domingo, tema tras tema, lo que hemos podido aprender, asimilar en nuestras vidas, porque debe ser un proceso de transformación diaria, a medida que usted y yo escudriñamos las Escrituras y profundizamos en ellas. Si recordamos nuestros personajes, el primero fue José. ¿Qué vimos de José? De una vida de santidad en medio de sufrimiento, que fue rechazado por su familia. Inclusive querían matarlo. Lo vendieron. Sin embargo, vemos que él se mantuvo en esa vida de obediencia a Dios, en ese proceso. ¿Y cómo fue el final de José? Vimos que gobernó a una gran nación. Y siempre está la interrogante: ¿qué aprendió usted de la vida de José, de ese personaje que vivió en ese tiempo dificultades, sufrimientos, pero tuvo una obediencia clara a Dios? Después nuestro segundo personaje fue Job. Y vemos que Job, a pesar de que perdió todas las cosas, familias, bienes materiales, hasta su propia salud, nunca dudó de la palabra de Dios. Aunque Dios se le mostró grandemente quién era Dios, él pudo abrir sus ojos y darse cuenta quién era su Dios. Y pudo ver la maravillosa mano de Dios para restaurar y darle esa bendición. ¿Cómo terminó la vida de Job? Dios le multiplicó. Y vimos también a Daniel, una santidad que mantuvo un carácter íntegro en un mundo tan corrupto, donde muchos se levantaron contra él para difamarlo, para hundirlo, para tirarlo en el foso de los leones, que se lo comieran. Pero ¿qué pasó con Daniel? Daniel mantuvo esa integridad como hijo de Dios. No se contaminó con ese mundo. Y Dios, al final, lo exaltó, lo puso sobre todos los reinos. Y nuestro último personaje de la semana pasada, nuestro propio Señor Jesucristo. Ese Dios que en medio de ese sufrir solamente dijo: Padre, hágase tu voluntad y no la mía. Él pudo entregarse en amor por nosotros, pero no decidió por él, se despojó a sí mismo y colocó por primero la voluntad de Dios antes que sus propios intereses. ¿Qué aprendió usted de la vida del Maestro? ¿Qué aprendió usted de la vida de Jesús durante esta semana? ¿Ha podido decirle durante la semana: Señor, hágase tu voluntad y no la mía? ¿Ha tenido conflictos? ¿Ha habido dificultad? ¿Ha podido experimentar dolor o sufrimiento? ¿Ha podido decirle: Señor, haz tu voluntad y no la mía? No hagas lo que yo quiero. Entonces vemos en esos personajes cómo Dios, a lo largo de sus vidas, pudo mostrársele tal cual como era, real. Ninguno de ellos dudó de su Dios. Ninguno de ellos renegó. Fueron fieles, fueron leales, fueron íntegros, fueron obedientes a la voluntad de Dios. Deberíamos aprender y seguir ello como nosotros, como hijos de Dios. Ahora, ¿cuál es el personaje de hoy para nosotros? ¿Cuál es ese personaje que vamos a hablar durante esta noche? Bueno,
Nuestro personaje de hoy somos tú y yo. Vamos a evaluar. Tú, mi querido hermano, eres el personaje de esta noche. Y vamos a ver lo que nos dice nuestro texto lema de nuestro tema durante el año, una vida de santidad, en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8 al 18. Mantenga su vida abierta allí, porque el tema de esta noche, tu vida de santidad testificará de Cristo. Esa vida que tú has decidido continuar como hijo de Dios, a pesar de tu sufrimiento, a pesar de la violencia que puedes sufrir, a pesar del rechazo, a pesar de todo lo que puedas estar experimentando, esa vida de santidad debe llevarte a testificar de quién es tu Dios. El mundo tiene que conocerlo. Pero Pedro nos da una gran enseñanza, porque nosotros somos los protagonistas de hoy en día, los que debemos mostrar al mundo lo que hicieron nuestros antepasados, lo que hizo Job, lo que hizo José, lo que hizo Daniel, lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Debemos de una u otra manera mostrarle al mundo, testificar de quién es nuestro Dios. Mantenga su Biblia abierta, porque allí vamos a estar hablando en cuanto a esas enseñanzas. El creyente de hoy en día debe entender que estando en su vida como cristiano, en medio del sufrimiento de este mundo, está llamado a testificar de Cristo, pase lo que pase. Ahora, ¿cómo podemos entender esa gran afirmación? Tu vida de santidad testificará de Cristo. La vida del cristiano es una vida dedicada a vivir para Dios. En lugar de ser cambiada por las tradiciones del mundo, el ser santo te está diciendo y significa para ti que eres apartado de ese mundo, que eres apartado de Dios, para que no estés contaminándote con ese mundo. Ese cristiano debe ejercer en su vida interna una transformación que testifique de Cristo. ¿Para luego qué? Cambiar e impactar al mundo. Debería ser la vida de hoy en día de cada uno de nosotros como protagonistas de esta serie. El cristiano que se deja transformar por Cristo, por el poder de Él, va a caminar de tal manera que el mundo va a sentir la presencia de Dios. En 2 Corintios, capítulo 13, versículo 5, Pablo nos llama a una exhortación. Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Yo quiero introducir el tema de esta manera. Pablo nos llama a esa exhortación primeramente, que debemos examinarnos nosotros mismos. Y es lo que vamos a hacer en esta noche. Usted debe estar pensando en usted mismo, examinarse. Si Cristo está en usted, en este corazón, debe generar en usted un cambio, una transformación que demuestre una vida de integridad y lealtad a los principios de Dios. Él dice, si está en vosotros, probaos, o a menos que estéis reprobados. En otras palabras, a menos que usted no haya conocido realmente quién es su Dios. Si Jesucristo está allí, debe comenzar a generar en usted una vida de santidad que le glorifique. Si ese Cristo, el cual yo estoy predicando, está en su corazón, su vida de santidad debe testificar hoy y mañana y siempre de lo que Dios está haciendo en su vida, para que el mundo pueda conocer. Cada uno de nuestros personajes pudieron enseñarnos a nosotros que a pesar de las diversas pruebas, que a pesar de los problemas que ellos tuvieron, dolor, rechazo, tristeza, humillación, abandono, maltrato, todos ellos se mantuvieron en una vida de santidad, en una vida de lealtad, en una vida de fidelidad, en una vida de integridad y compromiso con su Dios. ¿O no es así? Cada uno de ellos
se mantuvo en obediencia y en voluntad para con su Dios. Y es la pregunta que nosotros debemos resaltarnos. Ellos no fueron reprobados porque creían y vivían para su Dios. Y se puede ver a través de la palabra de Dios el final de cada uno de ellos. ¿Cuál fue su final? Un final de victoria. José, gobernador. Job se le dio el doble de lo que tenía. Daniel también gobernó. Nuestro Señor está sentado a la diestra del Padre. La pregunta para nosotros en esta noche es, ¿cómo será tu final como hijo de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que tu vida de santidad testificó de Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que el mundo fue impactado por tu testimonio? Veamos entonces lo que el apóstol Pedro nos enseña en este capítulo en cuanto a cómo debes vivir hoy una vida de santidad si has decidido seguir a Jesucristo. Por eso el tema, tu vida de santidad testificará de Cristo. Pero vamos a hacer una pregunta. ¿Qué puedes tú como cristiano enseñarle al mundo? Vamos a llamar a algunas personas. Stephanie, pasa por aquí. Aquí está un micrófono. No tengas miedo, no se asusten. Vamos a ver qué puedes tú como cristiano enseñarle al mundo. Y compártenos. Puede ser breve, toma tu tiempo. ¿Qué puedes? A ver, no te preocupes, yo sé que eres pequeña. A ver. Buenas noches. Bueno, puedo enseñar al mundo que hay un Dios que los ama, que está dispuesto a tenderles la mano cuando lo necesiten, pueden contar con Él, que son amados, que en Él se van a encontrar completos. Puedo enseñarles eso, darles esa esperanza que todos necesitan. En Él encontramos paz, tranquilidad. Amén, gracias Stephanie, muy buena, su participación. Llamemos a otro. Adalberto, ¿por qué no pasas? A ver, la misma pregunta. ¿Qué puedes tú como cristiano enseñarle al mundo? ¿Qué nos puedes decir? No se preocupen que hoy, ¿verdad? Nuestra predicación va a ser interactiva con ustedes y con nosotros. Somos los protagonistas de esta noche. ¿Qué puedes tú como cristiano enseñarle al mundo? Con Cristo hay tranquilidad, amor, paz y siempre tenerlo. Amén, ok, muy bien, en cortas palabras, no hay problema, ok. A ver, ¿a quién más puedo llamar yo por aquí que me pueda ayudar allí? ¿Sí? Manuel está bastante mañana. Vamos a llamar Margarita, pasa por aquí. A ver qué nos dice. Todos van a pasar. La misma pregunta, Margarita. ¿Qué puedes tú como cristiano enseñarle al mundo? Yo como cristiana puedo enseñar al mundo que existe un Dios que en el momento de dificultades, de angustia o problemas, Él está siempre con nosotros. Él está a las 24 horas del día pendiente, Él nunca descansa. Y sé que Él nos ha enseñado a amar, a perdonar y ser una familia en Cristo. Amén, muy bien, gracias. Cada uno de ustedes, ¿verdad? Gracias. Ha dado una expresión muy válida. Lo que uno realmente puede enseñarle al mundo hoy en día. Pero vamos a nuestro primer punto, a ver qué nos enseña Pedro en cuanto a nuestra conducta. Nuestro primer punto dice, tu santidad testificará de Cristo a través de tu conducta. Y Pedro nos resalta allí en su carta, primera de Pedro, habrá su Biblia, del versículo 8 al 12, dice lo siguiente. Sé todo de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos
y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Pedro resalta allí una lista de características que deben tener los cristianos hoy en día. Esa conducta de santidad que tú mostrarás al mundo va a testificar de quién es tu Dios. Y puede ser, óigase bien, tu conducta la única Biblia que ellos puedan leer en el mundo. La única Biblia. Cuando digo la única Biblia, es que tú estás testificando y viviendo los principios y valores del reino. Las personas deben ver en nuestra vida cristiana realmente una transformación y una diferencia. ¿Cómo debe ser la conducta de un cristiano que camina en esa santidad? Pedro hace esa clara lista de cómo debe ser la conducta de una vida santa, que honra y le es fiel a Dios, a su iglesia, a su familia y a la sociedad. La manera principal, primordial y santa es clara y evidente. Esta exhortación nos lleva a una unidad en el mismo amor del Señor para que nuestra conducta pueda ser diferente a la del mundo. Pero Pablo, ¿cómo comienza allí su epístola? Dice, finalmente, y puedo enfatizar como esa expresión de Pablo, no es que esté terminando la epístola, no. Él está diciendo finalmente. Y yo puedo poner el ejemplo. Si usted decidió seguir a Jesucristo, si usted entregó su vida a Jesucristo, si usted viene a un discipulado, si usted congrega en una iglesia, si usted tiene una vida devocional, si usted tiene una vida de oración, si muchos misioneros y pastores le han enseñado los principios bíblicos, Pedro dice, finalmente deben ser, y allí es cuando comienza la lista. Es como decir, si tú has escuchado tanto de la palabra de Dios, él dice, debe ser, vean lo que dice entonces, sean entonces compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, bendiciendo, refrenando su lengua del mal, no hablen engaño, mentiras, apártense del mal y hagan el bien y busquen la paz. Tu santidad testificará de Cristo a través de tu conducta. Y por eso Pedro dice, finalmente, en todo lo que tú has crecido con Jesucristo, comienza a mostrar esa conducta. Pero hay mentira, hay engaños. A veces pagamos mal por mal a nuestros vecinos, a nuestros propios hermanos. ¿Qué conducta de santidad estoy mostrando? Eso es la santidad que Dios quiere que tú como protagonista de esta noche comiences a vivir. Y Pedro es muy claro allí. No pagues mal por mal. Ámate fraternalmente. Ten misericordia, bendiciendo y comportándote como un verdadero hijo de Dios. Esa conducta es la que va a impactar al mundo y va a reconocer quién es nuestro Dios. ¿O no lo hicieron nuestros personajes? ¿Cuál fue la conducta de Daniel? Renegó, de Job, criticó, de José, se amargó en la cárcel. Y Jesús se humilló hasta decir, hágase tu voluntad. Cada uno de ellos mantuvo una conducta que glorificara a Dios. Y Pedro es tan claro que nos muestra allí cuáles son los pasos que tú debes dar para vivir una vida de santidad en este mundo que cada día está más corrompido. ¿Dónde deberías vivir? Como iglesia, en este mundo. Y sepa usted que el mundo cristiano evangélico de hoy en día está perdiendo su fidelidad a la Biblia. Esa guía moral que lo puede conducir a mostrar una conducta cristocéntrica que glorifique a Dios. Se están perdiendo los valores, los principios. Y si usted hace un examen allí de esa palabra, usted puede ver de que Pedro estaba hablando de esas conductas, pero viene hablando
anteriormente en ese capítulo, desde el primer versículo, a la familia. Y sigue diciéndoles. O sea que el mensaje es para la familia de hoy en día, para la iglesia de hoy en día, para todo cristiano que quiere seguir a Jesucristo. Dice, perdona a los que te ofenden, persevera en la fe, arrepiéntete de tu maldad, alejándote del pecado, obedece los mandamientos de Dios y no practiques el pecado. Un cristiano que vive en santidad testificará dando frutos. No se avergonzará del Señor, adorará a Dios y será una persona humilde que se va a preocupar del estudio de la palabra y de la oración. Esa es la actitud que va a cambiar tu conducta, buscando más de Dios. Y el apóstol Pedro nos describe claramente cómo tú y yo debemos testificar en este mundo de Cristo. Nuestra vida de santidad debe testificar a través de nuestra conducta. ¿Cómo fue la conducta tuya esta semana? ¿Cómo es la conducta tuya en la casa de Dios? ¿En tu hogar? ¿En el barrio? ¿En tu trabajo? ¿En tu universidad o en tu colegio? ¿Qué conducta vieron tus compañeros? ¿Qué conducta vio la gente que estaba a tu alrededor? ¿Vio una conducta cristocéntrica? ¿Una conducta que glorificaba a Dios? Tú eres la luz del mundo. ¿Cómo el mundo va a ser iluminado si nosotros no somos capaces de iluminar? ¿Cómo alumbra tu luz hoy en día? ¿Qué ocurre cuando dejamos de vivir en santidad ante Dios? Dice allí Pedro, en la última parte, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Lo dice la Escritura. Si usted camina en esa integridad, mostrando el cambio de conducta en su vida, no engañando, porque muchos son mentirosos, no pagando mal por mal, siendo misericordiosos, viviendo en los principios y mandamientos de Dios, el oído del Señor va a estar atento a tus oraciones. Pero si tú continúas en esa maldad, engañándote a ti mismo, ¿qué dice que el rostro del Señor qué? No estará con aquellos que hacen el mal. Y muchas veces no entendemos esa gran verdad. Lo dice la palabra de Dios. Señor, ¿por qué no me escuchas? Pero acabas de decirle 4 lisuras al vecino. Señor, ¿por qué no me escuchas? Acabas de insultar a tu esposo o a tu esposo. Señor, ¿por qué no me escuchas? Acabas de mentir. Tu conducta de santidad permitirá no solamente que los ojos de Dios estén contigo, sino que escuchará tus oraciones. Otra interrogante. ¿Cómo puede el mundo ver que eres de Cristo? ¿Cómo puede el mundo ver que eres de Cristo? A ver, César, pasamos por aquí. César, piensa en esa pregunta. ¿Cómo puede ver el mundo que eres de Cristo? Danos un ejemplo allí. Piensa. Vayan pensando. ¿A quién escogeremos? Buenas. Bueno, ¿cómo puede ver el mundo que soy de Cristo? Pues, primeramente con mi testimonio, creo yo, ¿no? De la actitud que tenga yo y el amor que tenga hacia el prójimo, ¿no? Yo creo que esa sería la forma más visible para dar a entender al mundo de que yo soy una persona que sigue a Cristo, ¿no? Con amor. Amén. Qué bueno, o sea, está muy bien. Felipe, a ver, pasa por aquí. Estaba buscando allí en Google, Mac. Ok, vamos a ver. Esa pregunta no está allí. Ok. ¿Cómo puedes ver el mundo que eres de Cristo, Felipe? Primeramente, con la actitud que tenemos, ¿no? Realmente tratar a las personas con
con cariño y amor y el respeto que se merecen. Qué bueno, muy bien, Felipe, directo allí. A ver, Mari, pasa por aquí. Sí, tú. Después Clary para la otra, no te preocupes. ¿Qué piensa usted, mi hermana? ¿Cómo puede ver el mundo que eres de Cristo? Para que el mundo se dé cuenta de que yo soy de Cristo, yo lo voy a reflejar a través de mi conducta, a través de mi ayuda al prójimo, tratando de evitar de mentir, ser fiel a la palabra del Señor, asistiendo a los discipulados, cumpliendo los mandamientos del Señor, tratar de ser una persona que dé luz a los demás, de llevar un mensaje de amor, de paz, de misericordia, de compasión al prójimo. Muy bien, ok, un fuerte aplauso para nuestra hermana. Qué bien. Cada uno de ustedes ha acertado y ha podido dar una respuesta satisfactoria. Pero ¿qué nos dice el apóstol Pedro en su carta? Tu santidad testificará de Cristo cuando te atreves a ser diferente. ¿Se acuerdan de esa frase que está en el discipulado de la iglesia? Atrévete a ser diferente. Tu santidad va a testificar cuando tú seas diferente a la del mundo, a no copiar las costumbres del mundo. Y vemos que muchos se asemejan, ¿ok?, al mundo y no a Jesucristo. Pedro dice allí en su carta, del versículo 13 al 17, lo siguiente: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que con los que murmuran de vosotros, como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. ¿Dónde debo yo ser diferente? En mi trabajo. ¿Dónde debo ser yo diferente? En mi hogar. ¿Dónde debo ser yo diferente? En mi universidad. ¿Dónde debo ser yo diferente? En mi comunidad. ¿Dónde debo ser diferente? En mi iglesia. En mi sociedad. Pero ¿qué vemos? Hogares donde hay los mismos conflictos que un hogar que no tiene a Jesucristo. El esposo le grita a la esposa, o viceversa. Hay tanta la trifulca que se arma en el hogar, de que no parece un hogar diferente o un hogar cristiano. O aquel estudiante que es cristiano, pero no me hace la pregunta, pásame la chuleta allí, pues. También pasa. O le irrespetan al profesor. Ah, profesor, que usted no... ¿Y dónde está la diferencia de cristiano? Nos parecemos a esas personas. O en el trabajo, ¿ok? La corrupción que abunda. Tranquilo, nadie nos está viendo, vamos a pasarlo. Esa santidad, tu vida debe marcar una diferencia y no parecerte al mundo. ¿Cuántos de nosotros podemos evaluarnos hoy? Porque los personajes somos nosotros. Y marcar esa diferencia donde usted anda. Trabajo, hogar, en el barrio, en la iglesia. Se puede ver la diferencia a aquellos que están opuestos a Dios, que no tienen a Jesucristo en su corazón. Aquellos que no vienen a una iglesia, aquellos que no vienen a un discipulado, a una oración. Hay una diferencia. Pues Pedro nos estimula en lo siguiente. Él dice, ¿quién es aquel que podrá hacer daño si vosotros hacen el bien? Si padecen por causa de la justicia, bienaventurado eres. Si sufres por decir que eres cristiano, bienaventurado eres. Si sufres por ser diferente a ese mundo corrompido de maldad, bienaventurado eres. Entonces muchos se avergüenzan porque le digan, ay, la santa,
o el santo. Este no rompe nada. O porque realmente ponga las cosas en claro. Bienaventurado eres cuando haces así. Siempre nos preocupamos por el qué dirán. Oye, tengo que estar a la moda. No, tengo que hacer igual que ellos para que no me derroche o no me rechacen. Bienaventurado eres cuando en medio de tu dolor, de tu sufrimiento, de tu rechazo por una sociedad caída y corrompida, tú te mantienes firme en las cosas de Dios. Cuando se habla de ser cristiano, eso significa que somos imitadores de Jesús, ya que cuando la persona acepta a Jesús en su vida, Dios se convierte en su dueño y su Señor. Su dueño y su Señor de todas las cosas que esa persona tiene en sus manos. Y por ello, por lo que tu vida es y va a ser transformada, reflejando el carácter de Cristo. Todos nosotros debemos hacer esa evaluación. ¿Qué tanto soy diferente? Familias que hasta están endeudadas, estudiantes que ni siquiera son transparentes con sus profesores. O en el barrio, que la misma conducta de mentira la mantienes por años. ¿Cómo va a creer la humanidad en Jesucristo si los que venimos a su casa somos casi parecidos o tan iguales que ellos? Hay que marcar una diferencia si estamos caminando en esa santidad. Si alguna cosa tú padeces a causa de servir a Dios, a causa de honrar a Dios, eres bienaventurado. Si estás sufriendo por servir a Dios, eres bienaventurado. Si estás padeciendo por mantenerte fiel e íntegro a Dios, bienaventurado eres. Todo lo que pueda estar pasando en tu vida hoy en día, por parecerte más a tu Dios, eres bienaventurado. Dios no te va a abandonar. ¿Qué pasó con nuestros personajes? Les pregunto. ¿Dios abandonó a José? No. ¿A Job? Tampoco. ¿A Daniel? Tampoco. ¿A Jesús? Menos. ¿Te va a abandonar Dios a ti siendo su hijo? Si le eres fiel, si caminas en integridad, en rectitud, en santidad, cumpliendo las conductas morales y bíblicas, no te va a abandonar. Pero quiero ser igual que el mundo. Tú decides contaminarte y seguir una vida de sufrimiento y dolor por estar con el mundo. Ese Dios que mantuvo a José, a Daniel, a Job y a nuestro Señor Jesucristo, es el mismo Dios que yo te predico. Y ese Dios no cambia, es inmutable. Ese Dios te ha mostrado su amor al morir en la cruz del Calvario. Ese Dios te ha mostrado su cuidado en medio de 2 años de pandemia y lo sigue demostrando. Bienaventurado eres cuando tú decides vivir para Él. Él no te va a fallar. Él no te va a soltar. Y no solamente eso, sino que realmente en este momento de dolor que tú puedas estar experimentando, tienes grandes promesas para tu vida. En la tierra y en las mansiones celestiales. Pero muchos de nosotros tenemos una fe tan débil que no creemos en lo que Dios puede hacer con nuestras vidas aquí en la tierra. Y es hora de que la iglesia se levante y crea realmente en un Dios vivo. Que ese Dios que sostiene la creación es el mismo Dios que te dice simplemente sé leal a su palabra. Sé obediente a su palabra. Sé íntegro a su palabra. Y Él te sostendrá. Puede ser que te afanes porque ves que muchos se enriquecen libremente y hacen muchas cosas. ¿Y por qué no ellos? Déjale eso a Dios. Ellos a su tiempo cosecharán, a su momento, todo lo que están sembrando. Pero tú preocúpate por vivir en una vida de integridad a Dios. Vean lo que dice Pedro en cuanto a lo que realmente debes buscar hoy en día. Sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones. Lo que debe buscar el cristiano que quiere ser diferente, comenzar a examinar su corazón.
a santificarlo, a sacar toda esa basura de rencor, de odio, de maldad, de envidia, para comenzar a ser diferente en esta sociedad. Todo comienza aquí. Si leemos Santiago 4:1 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, los cuales combaten en vuestros miembros? Mientras que el orgullo y el egoísmo son propiedad de la humanidad, esa humanidad caída, Santiago lo llama fuente de guerra y pleitos. Tú debes buscar esa santidad que testifique de Cristo a través de la diferencia. Desde tu corazón. ¿Qué hay en tu corazón hoy en día? Si tú ves esta sala ahorita, tú puedes decir que amas a todos tus hermanos. Hay una diferencia entre el vecino que no conoce a una persona que está aquí adentro, que ni siquiera lo trata el vecino porque no lo conoce, al trato que tú le das a tu hermano. ¿Hay alguna diferencia? ¿Hay alguna diferencia en lo que predica la palabra de Dios en cuanto a nuestra conducta? Lo que dice Pedro, siendo misericordioso y amable en el trato que estás llevando ahorita. ¿Hay alguna diferencia? Debemos estar claros que es el momento de que cada uno de nosotros puede evaluarse como protagonista de esta sociedad del siglo XXI y ser diferentes en toda nuestra manera de vivir. Esta humanidad necesita conocer quién es el Dios al cual nosotros predicamos y servimos. En tercer lugar, hay una tercera pregunta. ¿Cómo es el resultado de los que hacen la voluntad de Dios? ¿Qué piensa usted? Manulalia, pase por aquí. Y vamos a contestar esta pregunta. ¿Ok? No tenga miedo. ¿Ok? ¿Cómo es el resultado de los que hacen la voluntad de Dios? Bueno, para mí primero es poder agradar a Dios. Uh-huh. Cuando hacemos su voluntad le agradamos. Y segundo, según la Biblia, pues tenemos éxito. Porque el éxito no es lo que dice el mundo para el cristiano, sino hacer la voluntad de Dios, ser aprobado por Él. ¿Okay? Cuando le obedecemos, a veces quizás se pueda perder un trabajo, o amistades, o influencia, pero el éxito es ser aprobado por Dios, hacer lo que Él quiere, porque es para mi bien. Amén, muy bien. Fuerte aplauso para ella. A ver, Mabelita, pasa por aquí, Mabelita, a ver, cuéntanos tú. ¿Cómo es el resultado de los que hacen la voluntad de Dios? ¿Qué piensas tú? Bueno, creo que el resultado de nosotros, si hacemos la voluntad de Dios, es que Él realmente está agradado con nosotros y realmente se sentiría Él orgulloso de nosotros porque estamos cumpliendo su voluntad. Y eso sería de que vamos a ser glorificados y recompensados, no precisamente aquí en lo terrenal, sino en la vida eterna. Muy bien, muchas gracias. Okay. Claribel, a ver, Claribel, ¿qué puedes decirnos tú? Ven, pues, ahora sí te toca a ti. ¿Cómo es el resultado de los que hacen la voluntad de Dios? Haciendo la voluntad de Dios, obedeciendo, porque solo obedeciendo a Dios podemos glorificar su nombre. Amén. Ok, muy bien, no te preocupes. Okay. El apóstol Pedro dice allí, nuestro tercer punto, tu santidad testificará de Cristo a través de tu sufrimiento. El verso 18 dice claramente, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Muerto a la carne. Vamos a aprender de nuestro Maestro. Cuando yo decido vivir para Cristo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Eso es lo que nosotros debemos aprender. Que sea Cristo quien viva en nosotros
en nuestros corazones y que nuestro yo, nuestro ego pueda morir, realmente rendiéndonos a los pies de Jesucristo. Para llevarnos, bueno, Jesús nos llevó a la presencia del Padre, nos reconcilió con el Padre. ¿Cuántas personas podrá usted llevar a los pies de Cristo por su testimonio? A pesar de que pueda estar sufriendo y dolor, usted pueda levantar y estimular a otra persona. Pero muchas veces más nos quejamos nosotros los cristianos que aquellos que están en el mundo. Jesucristo padeció y llevó todo nuestro peso, nuestro pecado, para reconciliarnos con el Padre. Igualmente, nosotros debemos dar ese precio para testificar de Cristo en nuestra vida, para caminar en santidad. Jesús es el mejor ejemplo de sufrimiento. Nos cuesta como hijos de Dios sufrir por hacer el bien. Nos cuesta como hijos de Dios devolver bien por el mal que nos hacen. Nos cuesta como hijos de Dios bendecir a aquel que no me trata bien. Me cuesta como hijo de Dios dar ese paso de perdonar a mi ofensor. Me cuesta como hijo de Dios vivir en esa santidad de testificar de Cristo en mi vida, porque muchos de nosotros aún no hemos muerto a nuestros deseos carnales. El sufrimiento de Jesús nos trajo reconciliación con Dios. Pedro presenta a Cristo como el ejemplo clásico de uno que padeció por causa de la justicia y nos recuerda que para él sufrir, su camino final fue la gloria. Cada uno de nosotros hemos evaluado un personaje que su final fue de gloria, a pesar de que estuvo momentos de dolor y de sufrimiento, porque estaban siendo sostenidos por la mano de Dios. Y muchos de nosotros, en medio del dolor, no confiamos en nuestro Señor. Tomamos caminos adversos. Queremos hacer nuestra propia voluntad. No confiamos en Dios. Nos parecemos tanto al mundo en la manera de resolver nuestros problemas que la gente no ve el cambio y la transformación en nosotros. Cada uno de esos personajes tuvo un final de victoria. Su camino de santidad, de integridad delante de Dios, les dio esa victoria. Y la pregunta que hice al principio, ¿cómo terminará tu vida cristiana? ¿Cómo terminará tu vida cristiana? Estos personajes, al final, todos triunfaron, viviendo una vida de santidad a través del sufrimiento. Pero ¿qué de nosotros? ¿Vas a vivir en victoria aquí y en las mansiones celestiales o vas a ser reprobado? ¿Cuál será ese final? Si realmente estás caminando con Dios en integridad, evalúate hoy. Tú y yo somos los personajes de esta noche. ¿Cómo terminará nuestra vida como cristianos? ¿Seremos aprobados? Hoy el llamado es para todos nosotros como iglesia. Dios está llamando a un pueblo santo que viva en este mundo diferente. Dios está llamando a una iglesia que se enfrente a los antivalores que cada vez se están propagando en la humanidad. Dios está llamando a una iglesia que camine, que modele con su conducta en esta humanidad. Y tú eres el personaje principal de esta historia. Tú eres el personaje protagonista de esta humanidad como cristiano. De ti depende que realmente el mundo conozca a un Dios diferente. Y cuando tú comiences a dar resultados de vivir en integridad y en santidad, vas a producir muchos frutos. Y muchos conocerán quién es realmente tu Dios. La santidad es para testificar de Cristo, ser transformado por Él. Y tu vida de santidad testificará hoy, mañana y siempre a través de tu conducta. Tu vida de santidad testificará de ti hoy, mañana y siempre a través de tu ser diferente. Tu vida de santidad testificará de ti
a través de tu sufrimiento. ¿Qué podemos aprender de la vida cristiana de cada uno de nosotros hoy? ¿Qué pueden aprender tus familiares, tus vecinos, de tu vida como cristiana hoy? Pueden decir y animarse a seguir a Jesucristo. ¿Te imaginas cómo sería nuestra iglesia? ¿Te imaginas cómo sería nuestra comunidad? ¿Te imaginas cómo sería nuestro hogar, nuestra sociedad, si cada uno de nosotros decide vivir en santidad para Cristo? ¿No sería el mundo impactado? ¿No sería el mundo transformado? Claro que sí. ¿Cómo sería este mundo hoy en día si muchos de los que profesamos seguir a Cristo buscamos ese camino de integridad y obediencia para Dios? ¿Cómo sería realmente nuestra vida, nuestra sociedad? Yo quiero que inclines tus rostros allí y puedas meditar el tiempo que tienes caminando con Dios. Muchas veces has dudado de lo que Dios puede hacer en tu vida. Que Dios está dispuesto realmente a sostenerte, a darte las fuerzas para que en medio de este mundo tan doloroso tú puedas sostenerte en integridad y en santidad para Él. Padre, quiero alabarte, quiero bendecir tu nombre. Quiero pedir por cada uno de mis hermanos hoy en esta noche que puedan ver, Señor, de que tú estás allí para sostenerles, para aliviar sus cargas, oh Dios. Pero ellos deben reconocer que deben vivir en la integridad y en la santidad que tú demandas, oh Dios, cambiando de conductas, siendo diferentes al mundo, Señor, entendiendo que tus promesas no cambian, Señor. Glorifícate en sus vidas y en sus corazones, oh Dios. Si realmente hay hermanos aquí que han dispuesto dar ese paso de caminar en santidad, yo le invito a que se ponga en pie, a que pueda decir: yo sí quiero tener una conducta diferente a la del mundo. Yo no quiero engañar más mintiendo. Yo no quiero engañar más a Dios haciendo las cosas que le desagradan. Si Dios habla...